Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Damos la alabanza y la gloria a nuestro Dios por este tiempo maravilloso y precioso de reflexión, de bendición. Damos adoración al que vive por los siglos de los siglos. Qué alegría podernos encontrar una vez más en este tiempo de reflexión. Recuerden nuestro lema: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué tal si pensamos en darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos en este momento, en este lugar, y a través de este medio poder llegar hasta ustedes con una palabra de confrontación, de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios? Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Delante de ti colocamos este tiempo de reflexión, de bendición, esta tu palabra, este mensaje. Esperamos y confiamos que tú seas tocando cada vida, tocando cada corazón, ministrando, sanando, libertando, rompiendo ataduras, cadenas de yugo, obrando de una manera gloriosa y poderosa, y que la luz de Cristo, señores, sea iluminando cada vida, libertando, fortaleciendo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, quiero invitarle para que me acompañe a estar muy atento, muy dispuesto para poder glorificar, exaltar a Dios con la reverencia y también con la atención. Recuerde que a Dios le agrada que seamos receptivos. Y quiero invitarle a que me acompañe allí en el capítulo 17 de Hechos y el versículo 23. Para que usted y yo podamos ir a la palabra y podamos fortalecernos en ella y podamos ser instruidos por ella para la gloria y la honra de Dios. Porque es importante que nosotros podamos siempre entender y comprender que la palabra es la base fundamental. Dios y su palabra son la máxima autoridad. Lo que nosotros digamos de pronto humanamente puede sonar muy bonito, pero si no está respaldado por la palabra, no tiene ningún sentido. Entonces, yo quiero invitarle para que usted lea conmigo desde el versículo 20. Y este es algo que encontramos aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 20. Leemos la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. Amén. El tema que vamos a mirar para la gloria y la honra de Dios es casualmente: conociendo al Dios no conocido. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que conocer es saber o conocer a alguien o algo desde el primer encuentro y así poder recomendarle. Cuando nosotros hablemos de un producto y lo hemos usado, podemos fácilmente recomendárselo a alguien y dar testimonio de que es buen producto o que es a buen precio. Si nosotros proponemos en nuestro corazón conocer al Dios no conocido que muchos profesan, pero que realmente no conocen. Por eso, en una reflexión de bendición anterior, les podía compartir que hoy en día hay unos dichos que nosotros como iglesia cristiana usamos: Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya, que el mundo y la religión, no solamente la católica, sino muchas religiones han tomado estas frases y las han usado. Y muchos se han hecho pasar por cristianos o por creyentes del evangelio, o otros han creído que lo son,
por dichas frases, pero no conocen realmente a Dios o no saben ni siquiera el significado de cada una de estas palabras. Nosotros debemos de procurar conocer cada día al Dios de la Biblia, al Dios de los cielos. Porque aquí vemos que los atenienses, a ellos les gustaba escuchar siempre algo nuevo, algo diferente, algo que ellos no hubieran escuchado, algo que les llamara la atención. Inclusive los atenienses tenían cierta relación en la experiencia que vivían algunos que estaban deslumbrados por Simón, aquel mago que hacía grandes señales y les hacía creer al pueblo que era de parte de Dios, y la gente estaba convencida que era de parte de Dios. Hoy en día hay mucha gente que habla de Dios, como se lo he dicho en una reflexión anterior, pero Dios no habla a través de ellos. Hablan muy bonito, citan un texto bíblico, dan una palabra o una enseñanza bien alineada teológicamente, pero realmente no conocen a Dios. Muchas personas que profesan conocer a Dios tienen un conocimiento prestado, quiere decir que repiten lo que le ha escuchado a un predicador, a otra persona, pero realmente no tienen la convicción. Cuando una persona conoce al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, tiene una convicción plena, clara, y está convencido al Dios que le sirve, al Dios que sigue, y es inamovible en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento. No se deja mover fácilmente, sino que siempre está basado en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice, y no acomodado a los hombres, porque muchas veces, como decía hace un momento, algunos predicadores usan textos bíblicos, pero son acomodados o son sacados del contexto. Por eso aquí los atenienses estaban algo sorprendidos, porque ellos siempre buscaban algo diferente. Y entonces Pablo tuvo una experiencia allí en Atenas, porque dice que mientras Pablo estaba allí en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso es lo tremendo, que muchas veces la gente prefiere seguir una religión a no tener una relación con Dios. Muchas veces la gente prefiere, porque allí en la religión no va a tener ningún compromiso, pero en la relación con Dios, Dios se va a revelar nuestras vidas. Vamos a tener una revelación divina de parte de Dios a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, y nos va a hacer entender qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, y nosotros, por amor y por temor a Dios, vamos a obedecer. Por eso espero que me perdonen y no malinterpreten. Una comparación respetuosa es cuando hay una relación sentimental y tienen derechos, o algunos los llaman amigos con derecho, la Biblia lo llama fornicación, y es una pareja que tiene su intimidad, pero no quiere adquirir un compromiso, no quiere un matrimonio, le huyen al compromiso, a la responsabilidad. Cuando una persona prefiere la religión, sabe que la religión va a un servicio, levanta sus manos, canta un coro, da una ofrenda o una limosna, como llama la religión popular, la católica, y sale a seguir por las mismas. Y aún lamentablemente vemos esto dentro de una parte de la iglesia cristiana, que algunos que diciéndose llamarse cristianos van, cantan, dan palmas, saludan, dicen amén, gloria a Dios, dan una ofrenda, están en la predicación, saludan al pastor, son amigos de algunos servidores, pero salen a hacer lo mismo. No es eso lo que Dios quiere con la humanidad, y menos con la iglesia. Lo que Dios está buscando es que nosotros podamos tener esa relación personal con Él, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos madurar. Por eso el espíritu de Pablo se enardecía viendo la gente, la ciudad entregada a la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando solamente de la religión católica, porque es la madre de toda la idolatría que se mueve allí. Y aunque a veces hay defensas y argumentos humanos y
no son sustentados bíblicamente, ni teológicamente, mucho menos bíblicamente, pero con tal de alcahuetear el pecado y de que la gente viva engañada, al diablo no le importa nada de eso. Y desafortunadamente dentro de la iglesia cristiana, hay que decirlo porque es verdad, hay mucha gente que idolatra también a un pastor, a un líder, o que idolatra una propiedad, o idolatra también, como pasamos ya este fin de año, actividades paganas y perversas. Y hoy en día duele ver a la iglesia de Cristo, una gran parte de la iglesia de Cristo, contaminada con el paganismo, contaminada celebrando todas estas festividades de un fin de año, donde eso no tiene absolutamente nada que ver con el Dios del cielo, ni con la Biblia, ni con Cristo, ni con el Evangelio, en absolutamente nada. Esto es solamente carnalidad, pecado, maldad, perversidad, y allí no se ha conocido a Dios. Y hay gente que aunque tiene una escarapela como servidor o predicador, pero hace tiempos delante de Dios han sido desechados. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos realmente qué estamos haciendo, para quién estamos viviendo. Realmente conocemos al Dios del cielo. Cuando usted y yo conocemos al Dios de la gloria, no practicamos el paganismo, no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, con las cosas que Dios abomina. Al contrario, procuramos vivir en santidad, guardarnos para el Señor. Pero entonces aquí el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad. Hoy, ¿cómo no se va a enardecer nuestro espíritu que amamos al Dios de la gloria? Y no somos religiosos, no somos fanáticos ni legalistas. Es que realmente la palabra nos lo enseña. Y cuando realmente se ama a Dios, o dígame usted, ¿qué mujer se va a aguantar que su esposo salga con la vecina? ¿O le coquetee al menos? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿O qué hombre? ¿Qué varón? Teniendo a su esposa, teniendo a su novia, va a gustarle que ella salga con el patrón, o le coquetee a un compañero, o que reciba halagos, o reciba detalles. No, ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso el espíritu de Pablo se enardecía en gran manera. Y entonces Pablo les manifiesta, porque allí se movía en Atenas la filosofía. Dice el 18, y algunos filósofos de los epícuros y de los eutíocos disputaban con él. Y unos decían que quería decir esta palabrero, mire, porque hoy en día, como la iglesia, una gran parte carece del conocimiento de la Biblia, hoy en día toman el altar cualquier palabrero y se sube a hablar cualquier sandez. Y muchas veces de doctrina no se ve nada. Empiezan a hablar y hablar de cosas y de situaciones, pero nada de la palabra, de la doctrina. Y es importante que nosotros podamos entender que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el que transforma, el que cambia, el que renueva, el que nos hace libre de verdad. No ha habido, no hay ni habrá jamás una religión que pueda libertar a una persona. Usted me dirá, pero yo conozco a un hombre que era borracho y hoy en día pertenece a una religión y ha sido libre, aunque no es evangélico cristiano. Pero ¿sabe qué le aseguro? Que ha leído la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro, cuando Jesús le fue a lavar sus pies, dijo, tú no me lavarás los pies a mí jamás. Y el Señor le dijo entonces, pero cuando el Señor Jesús le dio la explicación, Pedro dijo, lávame todo el cuerpo. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra, porque es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos liberta. Entonces es importante que nosotros podamos entender que hemos de conocer a Dios a través de la palabra, de su santa palabra. Porque de lo contrario entonces va a pasar como estos atenienses, simplemente van a vivir de una ilusión, van a decir que ellos decían, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, como muchos. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, cualquier cantidad de gente habla de Dios, predica de Dios, pero el corazón está lejos realmente del Dios de los cielos, del Dios de la Biblia, porque con sus hechos lo niegan. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes que hemos de ser responsables. Mire, Dios no tomará, escúcheme, por inocente al culpable. Cuando una persona tiene conocimiento, ha andado, ha escuchado palabra y no quiere ajuiciarse, ya tendrá que darle cuentas a Dios.
Entonces Pablo, el 22, puesto en pie en medio del Areópago, digo: varones atenienses, en todos servos que sois muy religiosos. Y hoy en día, ¿por qué la iglesia lamentablemente ha caído una gran parte en la religiosidad? Porque escasea el conocimiento de la palabra, porque no se profundiza el mensaje, porque no hay confrontación, no hay reflexión, sino simplemente lo que se hace es un entretenimiento. Pero que haya un interés realmente porque la gente conozca de verdad del Señor es muy poco. Porque no quieren herirle, no quieren ofenderle, la sustentabilidad, dicen algunos, que no se vaya. No, hermano, es mejor que la gente conozca la verdad. Y dice el 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Por eso es importante que nosotros sepamos a quién adoramos. Por eso hay veces que la gente no entiende, porque muchas veces en medio de la oración, en medio de un cántico, de una adoración o una alabanza, la persona o nosotros lloramos. Porque sabemos a quién estamos adorando, a quién estamos venerando, a quién damos la gloria, a quién damos la honra. Por eso la pasión que debe de haber en nosotros por el Señor. Porque realmente le conocemos. Pero cuando la gente no conoce al Dios de la gloria, canta por cantar, predica por predicar, ora por orar y pare de contar. Pero no, eso no es lo que quiere el Señor. Lo que Dios quiere realmente es que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso es importante que nosotros miremos lo que dice Juan, el capítulo 3. Vamos un momentico allí al Evangelio de Juan, el capítulo 3, para que podamos nosotros comprender un poco más la enseñanza. El versículo 10. Respondiendo a Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y que está en el cielo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que aquí nos está hablando de un varón que se llamaba Nicodemo. Y este varón, dice la palabra del Señor, que él vino de noche a donde estaba Jesús. Y dice el versículo, quiero leerles del 1. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, una persona que tenía un cargo de renombre, como lo hay hoy en día en las diferentes religiones. Personas que tienen un cargo, un reconocimiento público, pero que no tienen conocimiento del Dios de los cielos, del Dios de la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, ¿por qué aquel hombre vino de noche? Porque temía ser descubierto ante los hombres de que él necesitaba al Rey de Gloria. Nosotros no podemos ocultar la Biblia. Cuando vamos para la congregación no podemos ocultar que somos cristianos, si realmente lo somos. Debemos de sentirnos orgullosos, felices, dichosos, que en medio de tantos millones de personas que hay en la nación donde vivimos o en el mundo entero, y al Dios de la gloria le ha placido por su infinita misericordia, sin merecer nosotros tan grande privilegio de llamarnos a ser llamados hijos de Dios. Por eso es importante que entendamos. Mire lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este Nicodemo, siendo un principal de los judíos, no tenía ni la más mínima idea. Este estaba igual que los atenienses. Este estaba peor todavía, porque los atenienses, al menos ellos procuraban escuchar algo nuevo.
Pero este, siendo un principal de la sinagoga de los judíos y no tenía ni el conocimiento más mínimo, el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense cómo muchas veces la gente no puede entender lo espiritual. Por eso es necesario que usted y yo, antes de leer la Biblia, tengamos un tiempo de oración para que Dios en su infinita misericordia nos dé la revelación de su palabra, podamos entenderla. Cuando le hablo de relación, no es algo diferente a lo que está escrito en la Biblia, sino es tener el entendimiento de comprender lo que Dios nos quiere hablar y poder atesorar la palabra y poderla poner en práctica para la gloria y la honra de Dios. Mira lo que dice el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Aquí queda un poco más confundido Nicodemo. 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando se nace, cuando una mujer da luz, es muy diferente a nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso hay veces que la gente no entiende nuestro cambio, nuestra transformación. Dice, ¿cómo puede ser si usted era esto, si usted era lo otro, si usted era la porquería del barrio? ¿Cómo puede ser que ahora usted no bebe, usted no es vulgar, usted no es torcido, sino que usted ha cambiado? Porque es nacer del Espíritu, es realmente conocer al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia. 7. No te maravilles lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oiga, el hombre seguía sin entender lo más mínimo. No es lo mismo tener una revelación de parte de Dios que tener un conocimiento prestado. Nunca es lo mismo. Porque cuando usted tiene esa convicción de que Cristo es su sanador, es porque usted clamó al Dios de la gloria en medio de una dificultad de su salud y el Dios de la gloria se manifestó. Cuando usted tiene la convicción que Cristo lo ha perdonado y lo ha transformado, es porque usted y yo éramos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 10, respondiendo le digo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así estaban los atenienses. Ellos querían escuchar al uno y al otro. Y así pasa hoy en día, inclusive lamentable y tristemente, en una gran parte de la congregación. Por eso lamentablemente un evangelio que se predica hoy en muchas denominaciones, congregaciones y altares es diferente al evangelio de Cristo. Porque se ha carecido del conocimiento, se ha carecido del entendimiento de la revelación de la divina palabra de Dios, y el pueblo carece de escudriñar la palabra, y por eso le dan el amén a cualquier barrabasada, y discúlpeme la expresión, que diga el predicador y que les llame la atención y que suene algo sobrenatural o super espiritual. Pero tiene que mirar que esté basado en la palabra de Dios y que realmente ese es el propósito de Dios a través de su palabra, hablar. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Mire, ¿por qué hay gente que no cree en el evangelio? Porque no les ha sido revelado, porque no han nacido de nuevo. Y hay gente que inclusive va a una congregación y no han nacido de nuevo. Pueden cargar su Biblia, pueden hasta servir inclusive, pero no han nacido de nuevo, no entienden el propósito de Dios, y por eso llega cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier situación, o lamentablemente tienen lo que se llaman algunos un desliz, o llegan a pecar, y en vez de levantarse, no para seguir en la misma, sino humillarse ante Dios, pedir perdón y avanzar y no volver a cometer el mismo error, siguen por las mismas. Y no hay quien los exhorte, quien los oriente y quien los edifique. Por eso dice el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque lo celestial se debe entender en el espíritu, no en la carne.
Por eso en alguna ocasión de una reflexión de bendición les explicaba que Apocalipsis el capítulo 2 y capítulo 3 habla, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Y para oír lo que el Espíritu dice debemos de estar en el Espíritu. Y estar en el Espíritu no es volar, ni estar 10 centímetros levantados del piso, ni creernos más que nadie. No. Estar realmente con reverencia, atentos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, para que el Espíritu Santo nos hable. Por eso es importante que nosotros entendamos que muchas veces Dios va a tener que hacer algo como lo hizo en aquella ocasión allí en Hechos, el capítulo 8, el versículo 26. Vamos un momentico a Hechos, el capítulo 8, el versículo 26, para que podamos entender y comprender que siempre Dios en su infinita misericordia tiene la solución para la gloria y la honra de Dios. Dice el subtítulo, Felipe y el Etiopía. El interés de Dios es que nosotros le conozcamos a Él a través de su palabra. Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá instrumentos, líderes, predicadores, pastores, evangelistas, servidores, hermanos, llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios, para orientar a quien realmente anhela conocer a Dios, a quien realmente desea saber de Dios. Porque hay gente que aunque se le hable, se le explique, se le ore, se le imponga manos, se le unca, como lo quiera llamar usted, no crecen espiritualmente, porque no hay un anhelo, no hay un deseo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Hagamos una pausa allí. Este hombre era un personaje muy importante y había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Así pasa. Hay muchas personas que vienen a la congregación con hambre, con sed de Dios y quieren adorar al Dios del cielo, pero a veces se carece de que esa persona reciba una palabra porque a veces no la hay. Como pasó en aquel tiempo cuando Elí, el sacerdote Elí, escaseaba la palabra en los tiempos del sacerdote Elí, lamentablemente. Y hoy en día no somos la excepción. En una gran parte de la iglesia cristiana evangélica escasea la palabra. Bueno, y si en la iglesia de Cristo escasea en alguna gran parte la palabra, ¿qué podemos decir para el resto? Aún llamándose sectas, religiones, ni se diga. Por eso tienen que muchos recurrir al entretenimiento, al show, a la filosofía, a tantas cosas que no edifican, que no son de bendición, que no son de parte de Dios. Y por eso Dios tiene que revelarle la palabra o usar a un instrumento, como sucedió aquí, que Dios en aquel tiempo usó un ángel y le dijo, el Señor habla, y le habló a Felipe, el ángel le habló a Felipe diciendo qué era lo que tenía que hacer, y fue específico. No fue como algunos dicen, veo la A, veo la I, veo la... No, se ponen un poco de cosas que no tienen sentido. Y que una dirección, y no. Dios es directo. Dios no se pone con entretenimiento. Esos son shows de los hombres. Que Dios me muestra esto, y son cosas a medias. Dios es directo. Mire lo que dijo, levántate, le dijo el ángel, Dios a través del ángel a Felipe, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Qué bueno que Felipe fue obediente como debemos de ser usted y yo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Por eso el cuidado que hay que tener cuando alguien llegue a la congregación, hermano, déle la bienvenida, esté pendiente usted como servidor, porque esa persona puede venir a querer adorar, como le pasó a Ana cuando fue allí y aquel varón que estaba de sacerdote le dijo, ¿estás ebria? Digiere tu vino. Y ella le dijo, no, Señor, tu sierva no está ebria.
porque ella empezó a derramar su corazón, ella se botó de rodillas y ella solamente movía los labios levemente. De pronto no oraba como usted y yo esperábamos, con fervor y con fuego, pero Dios estaba escuchando la oración y el clamor de esa mujer. Hay que tener mucho cuidado, y también hay que tener cuidado cuando llega alguien, porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice el Dios de la gloria. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Si ve cómo es de Dios de exacto y de ordenado. Acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Porque hay muchas veces, vuelvo y se le digo, que hay gente en una congregación que no entiende lo que lee. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos y aún servidores que no entienden la palabra, que la leen y lamentablemente no entienden. Porque no han conocido al Dios conocido, porque profesan a un Dios con un conocimiento prestado de otros hombres, pero no han tenido esa experiencia profunda realmente de que Dios se le revele a sus vidas. Y miren lo que dice el versículo 31. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentare con él. Por eso usted y yo hemos de estar capacitados. La Biblia dice que el hombre de Dios debe estar enteramente capacitado para toda buena obra. Es que ser servidor no es tener una escarapela y pararse y allí, o es solamente cantar o dar una predicación, una enseñanza. No, es tener la capacidad que cuando Dios nos hable a predicarle la palabra a alguien, no interesa quién sea, no le dé temor si es un homosexual, una prostituta, si es un hechicero. Si Dios lo guía a través del Espíritu Santo, Dios lo va a respaldar, como aconteció con este varón. Debe ser una guianza de Dios. Y mira lo que dice el 32, y el pasaje de la escritura que leía es: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, ni se hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, él le empezó a explicar desde el profeta ¿qué? Isaías hasta el Evangelio, el Nuevo Testamento. Lo llevó con paciencia a hacer un recorrido. Eso no solamente decirle: Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te ama, Cristo te ama, arrepiéntete, ven, y haga una oración. Muchas veces suele suceder que, mire, cuántas veces viene una persona a un servicio y el predicador, ¿quién vino por primera vez? Levánteme la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y algunos los llevan a que hagan la oración de fe. Y a veces los engañan porque le dicen: pase aquí al frente que queremos orar por ustedes. Y los hacen repetir una oración de fe que ellos ni siquiera saben qué están haciendo. Y le toman los datos, porque a veces lo que quieren contar son con números. Y muchas veces dice: se convirtieron 10 o 20. No, hermano, simplemente fueron 10 o 20 personas que pasaron, porque fueron en algunos casos manipuladas o obligadas a pasar, pero no se les habló la verdad. Se ha perdido eso. ¿Cuántas personas ven por mí? Levántame la mano, denme sus datos, vamos a orar por ustedes. Oiga, ¿qué es eso? Peor todavía. Pero se ha perdido esa pasión por las almas, de enseñarle a la gente la verdad, de decirle cuántos vinieron por primera vez esta noche, cuántos quieren recibir a Cristo, cuántos quieren apartarse del pecado, cuántos quieren vivir para el Señor, cuántos quieren salir huyendo al mismo infierno ahora. Pase ahora y entréguele su vida a Cristo, porque Él que te quiere perdonar, y que la gente sepa y sea consciente realmente de lo que pasa a hacer, la oración que pasa a hacer, y explicarles que el compromiso no es con nosotros, con el predicador, sino es con el Dios del cielo. Que la gente entienda que va a entregarle su vida al Señor, no al predicador, no al líder, no al pastor, no a una congregación, no a una denominación, sino al Dios de la gloria. Enseñarles desde el comienzo que es una relación y una responsabilidad para la gloria y la honra. Mira lo que dice el 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de esto? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Qué bendición, qué labor tan maravillosa que Dios hizo. Mire, Dios
envió un ángel, usó el instrumento, que fue Felipe, para que se acercara al etíope. Y se hizo en conjunto una labor maravillosa, porque cuando nosotros conocemos al Dios no conocido, al Dios de la Biblia, al Dios realmente, el que muchos dicen conocer y no conocen, Dios nos va a querer hacer la labor como se debe hacer y va a ser completa y se van a ver los frutos. Pero de lo contrario, si nosotros no nos dejamos usar por Dios, que es lo que Dios quiere para que la gente conozca, déjense usar por Dios para que la iglesia conozca la verdad. No le engañemos más a la gente con tibieza, con pañitos de agua tibia. Hablemosle la verdad, por favor, a la gente. Digámosle la verdad. No importa si se pongan bravos con usted. Recuerde que no va a ser con usted, es con Dios. O si es con usted o conmigo, perdonémoslo y vamos para adelante, pero hablemos la verdad. ¿Sabe qué pasó? En la Biblia encontramos que Job se atrevió a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros tenemos que ver no solamente con estos ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu, que Dios es real, que Él hace milagros, que la gloria de Dios se sigue moviendo, aunque algunos la quieren detener o algunos la han almacenado, pero Dios es real. Pero es importante que nosotros podamos entender que los mismos israelitas, dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que creyó le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante que nosotros podamos entender y comprender que no podemos andar de oídas, o sea, con un conocimiento prestado o creyendo que conocemos a Dios. Mire, hoy en día se lo tengo que decir en el amor de Cristo. Se están promoviendo capacitaciones en medio de las congregaciones y no estoy en contra de ello. Es bueno que nos capacitemos. Pero ¿de qué sirve tener un diploma? ¿De qué sirve tener un título si la persona no conoce a Dios? Porque cuando conocemos a Dios no nos dejamos engañar. Cuando conocemos a Dios y alguien viene con una enseñanza, con una práctica que es antibíblica, debemos de tener el carácter para decirle: hermano, líder, predicador, quien sea, la verdad, con todo respeto y el amor de Cristo, te está saliendo de la escritura, de la sana doctrina. Esto no es de Dios. Así no es que se negocia la palabra. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y sigue adelante. Pero no, muchas veces se calla y se hace lo que dicen que hay que hacer sin tener bases bíblicas. Y por eso dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, la revelación del Dios del cielo, el evangelio de verdad. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. Vaya un momentico a Efesios, el capítulo 2, para que podamos entender que después de que el etíope dio ese paso tan maravilloso, miren lo que sucedió. El versículo que le dije, capítulo 2, ¿le di versículo o no le di versículo? Efesios 2:13. Miren lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto fue lo que vivió el etíope. Esto es lo que Dios quiere que viva nuestra familia, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos, los compañeros de la universidad, del colegio, de la empresa, el vecino, la vecina. Esto es lo que quiere Dios que nosotros demos a conocer. Dice 14: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el propósito, y eso fue lo que le aconteció al etíope. El etíope venía a Jerusalén a adorar, era cercano, pero no había tenido la revelación del Hijo de Dios. Y aquí Dios está hablando de los dos pueblos, eso uno, judíos y ahora gentiles, nos ha unido para la gloria y la honra de Dios, y tenemos el privilegio de entrar al reino de los cielos. El propósito de Dios es que ya no seamos, miren lo que dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender. Quiero leerlo en la traducción Lengua Actual, dice: por esto ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. ¡Qué bendición! Hermanos, nosotros no pertenecemos a cualquier familia. Por eso la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué importante que nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios, que este es el anhelo de Dios. Que ya no vivamos, o no vivan algunos diciendo que no conocen al Dios y no conocen al Dios. Por eso le digo, la religión no cambia. La religión es un engaño, es una mentira, es una falacia del mismo diablo. Lo que realmente cambia es el poder del Evangelio, el poder de Dios, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque de lo contrario, mire, cuando el Señor Jesús vino al pueblo de Israel, ellos no le aceptaron. Porque ellos están esperando un libertador al estilo Antiguo Testamento, que viniera grande, alto, fornido, al estilo Sansón, con ejército. Pero cuando vino un hombre lleno de amor, de compasión, de misericordia, de amor, a ellos no les gustó. Y no aceptaron al Mesías. Algunos, gracias a la misericordia de Dios, lo han aceptado, otros lo están aceptando, y confiamos que otros lo sigan aceptando. Pero es importante que entendamos, por ellos haber despreciado al Señor, nosotros tenemos también ese privilegio de tener entrada como gentiles a la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros reconozcamos al Señor, y por eso es importante que nosotros no ignoremos el propósito de Dios de darse a conocer a nuestras vidas, pero que también haya un anhelo en nosotros de conocer al Señor, que también nosotros salgamos del conformismo de tener la Biblia por allá empolvada, que solamente muchas veces la toman algunos, solamente para cuando es el día del servicio. Y eso, lo triste es que lamentablemente en algunos lugares hay un servicio entre semana y pare de contar. Dios esta madrugada en la oración era confrontado. ¿Cómo es posible que hay naciones, lugares, ciudades, departamentos, tantos sitios donde es prohibido hablar de Cristo? No se puede descargar música cristiana, es prohibida la Biblia, no se puede congregar con la libertad que nosotros tenemos. Ellos anhelarían y anhelan congregarse con libertad, hacer campañas, y no lo pueden. Y nosotros que tenemos todo el tiempo para buscar de Dios, llega una temporada como la que terminamos ahora de fin de año, y lo triste y lamentablemente es que muchas congregaciones cierran los servicios y la gente queriendo ir a adorar al Señor y no encuentran un lugar abierto, pero sí encuentran la secta de mayor popularidad como es la Iglesia Católica abierta, y la gente va allí como le pasaba al etíope, creyendo que estaba, o los atenienses más bien, creyendo que conocían a Dios, pero no lo conocían. Por eso es importante que usted y yo podamos capacitarnos, o nos dejemos guiar por Dios y nos capacitemos a la luz de la palabra para enseñar la verdad y actuar y vivir de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a lo que nos parece. Muchos dicen: ay, no, es que a mí me parece que es un fin de año y que la gente trabaja todo el año y que los servidores todo el año sirven, dejarnos descansar unos días. No, hermano, la Biblia dice, Jesús mismo dijo: mi Padre trabaja, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Hemos de ser incansables para servirle a Dios. Que sea realmente, el apóstol Pablo dijo, yo estoy dispuesto a gastarme. Y el salmista David dijo, aún de mi tesoro daré para ofrenda al Señor. Qué bueno que podamos nosotros disponer el corazón y dar a conocer a aquellos que creen que conocen a Dios, al Dios no conocido, al Rey de Gloria, a Jesús de Nazaret. Démosle gracias a Dios por este tiempo de reflexión. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que tú seas revelándote, Señor, de una manera especial, maravillosa y preciosa, Dios del cielo. Que se pueda entender y comprender que tú eres el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios que resucitó a Cristo Jesús, el Dios que sigue libertando, que sigue haciendo milagros, señales y prodigios para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos que nos ayude, te pedimos que nos guíe, te pedimos que te glorifiques de una manera especial, poderosa y gloriosa, y que la presencia tuya sea obrando de una manera especial, gloriosa y maravillosa. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si Dios nos presta la vida en su infinita misericordia, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.